accidente llegando a casa, venía del pueblo y había unas obras, me sonó el móvil, miré el móvil quién era y cuando levanté la cabeza vi las obras, las esquivé con un volantazo que la gravilla me puso contra el árbol. Tenía la manía de cuando entraba en mi calle me quitaba el cinturón, entonces también iba sin cinturón. Tuve traumatismo craneoencefálico, parálisis en el lado derecho y luego el brazo derecho lo tengo muerto y el izquierdo con 3 dedos. En el año 2013 me dio un ictus, me quedó la parte izquierda paralizada. Sufrí un ictus, un derrame cerebral en el 2006. El derrame fue por una malformación que tenía de pequeño y no lo sabía. Fundación Segunda Parte trabaja para incorporar la actividad físico-deportiva en la vida de las personas con daño cerebral adquirido, mejorando así su salud y su calidad de vida. Con este objetivo llevamos 11 años especializándonos en el diseño, en la implementación y la evaluación de programas de actividad físico-deportiva con personas con daño cerebral adquirido y también con otras lesiones neurológicas como el Alzheimer, la corea de Huntington, esclerosis múltiple o parálisis cerebral. Atendemos a una población en crecimiento. La nueva longevidad nos dice que vivimos en una sociedad donde nuestros hijos pueden llegar a cumplir 100 años y esto es un reto para la salud y la calidad de vida. Y la solución pasa, sin duda, por incorporar el ejercicio en el día a día de cada persona. Una fundación que se dedica a hacer deporte, a practicar deporte, tanto para daño cerebral, para otras afecciones neurológicas, como puede ser esclerosis y otras cosas que al final se ha afectado el cerebro. Una de cada 6 personas en España sufre un ictus. Esta es la primera causa de daño cerebral adquirido, que le afecta a 120.000 personas al año en España. De estas, el 50% tendrá secuelas discapacitantes de por vida. Hay otras causas comunes de daño cerebral adquirido, como el traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico o el tumor cerebral. El daño cerebral adquirido representa la primera causa de discapacidad en adultos y el ictus es la primera causa de muerte en mujeres. Un daño cerebral adquirido es una lesión que se produce en una persona previamente sana, normalmente por causa de un ictus, o sea, un fallo en el riego del cerebro, puede ser por un traumatismo, un golpe en la cabeza, puede ser un tumor cerebral o hay algunas otras razones, pueden ser infecciones, que genera un impacto múltiple en la persona. Hay personas que tienen una afectación motora y pierden la capacidad para movilizar parte del cuerpo, la sensibilidad en esa parte del cuerpo, pero también hay otras alteraciones, otras limitaciones después de un daño cerebral que son más invisibles y que tienen que ver más con la esfera cognitiva, con la esfera afectiva o con la conducta de esta persona. Es verdad que cada daño cerebral es único y es difícil hacer comparaciones entre las personas con daño cerebral, pero sí es cierto que hay algunas alteraciones cognitivas y conductuales que pueden ser más frecuentes entre estas personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que siempre que hay un daño cerebral hay muerte neuronal, es decir, hay neuronas que antes estaban en funcionamiento que ahora dejan de funcionar como antes, con lo cual la persona tiene menos recursos de procesamiento. Nosotros solemos tomar el cerebro como si fuera un ordenador, entonces podemos imaginarnos que es un ordenador que se queda más anticuado, por eso ahora no puede a lo mejor correr 2 programas simultáneamente. Entonces las personas pierden muchas veces velocidad de procesamiento, necesitan más tiempo para hacer las cosas o necesitan hacer las cosas de una en una, porque si simultanean tareas, una de las 2 pueden cometer errores o pueden tener problemas graves de memoria, es decir, todo lo que la persona vive a partir de ese daño cerebral les cuesta más trabajo almacenarlo y luego recordarlo por sí mismos, ¿no?
Puede haber alteraciones de muchos tipos, ¿no? Hay personas que les afecta el lenguaje, entonces ahí tenemos esas afasias con las personas que tienen claro lo que quieren decir, pero no son capaces de encontrar las palabras para poder expresarlo, o dificultades en la comprensión, que si les decimos frases demasiado largas o con palabras demasiado abstractas, no captan el sentido de la frase. Como vemos, cada daño cerebral afectará a zonas o a funciones distintas y por eso podemos tener perfiles muy diferentes. La formación que estáis viendo hoy es muy útil para todo el equipo de trabajo de vuestro centro deportivo, para la persona que está en recepción y atiende a los deportistas que llegan, para el director de vuestro centro, que debe comprender la casuística de las personas con lesión neurológica, para el socorrista, que colabora en que todas las personas entren al agua, para los técnicos deportivos y los educadores físico-deportivos, a los que vamos a dar las herramientas que les permitan incluir de la mejor manera a las personas con daño cerebral adquirido en su día a día. Lo que no sabía era el alto índice de ictus o de daño cerebral o daño neurológico que hay en la población y cómo ha ido creciendo. Y quizás ese desconocimiento era lo que también me ha hecho ver que no podíamos atender o no estábamos atendiendo en las instalaciones deportivas o no estábamos encaminados a poder afrontar todo este alto índice de daño cerebral, de problemas neurológicos que hay en la sociedad. He conocido a la Fundación Segunda Parte en estos últimos años y gracias a la dotación de herramientas en la que hemos estado trabajando este año, me ha aportado mucho mayor conocimiento sobre el trabajo que podemos hacer en los centros deportivos municipales con personas con daños neurológicos, parálisis, ictus y todas aquellas patologías que quizás anteriormente no atendíamos por desconocimiento o incluso por miedo a cómo lo podíamos atender. Para poder ponernos en contexto, vamos a hablar en primer lugar de qué es y cómo se organiza el sistema nervioso. El sistema nervioso puede considerarse como una escala de niveles estructurales que van creciendo en complejidad. Es el órgano más sofisticado del ser humano. Se encarga prácticamente de todas las funciones que podamos pensar: la sensibilidad, el movimiento, la visión, la audición, el olfato, el lenguaje, la memoria, funciones vitales como pueden ser la respiración o el latido cardíaco, la digestión. Todo, en último lugar, está determinado por este sistema. A grandes rasgos podemos distinguir dentro del mismo dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Comenzamos hablando del sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra protegido dentro del cráneo. Se divide en dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada hemisferio controla la sensibilidad y el movimiento de la parte contraria del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla la sensibilidad y el movimiento de la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la sensibilidad y la movilidad de la parte derecha del cuerpo. De forma general, en la parte izquierda del telencéfalo se localizan también las estructuras relacionadas con el lenguaje y en el hemisferio derecho las relacionadas con las funciones cognitivas. Cada hemisferio a su vez se divide en 4 lóbulos: los lóbulos frontales en la parte anterior, los parietales en la central, temporales en los laterales y occipitales en los posteriores. Cada lóbulo tiene unas funciones distintas, bien definidas y complejas. A nivel más microscópico, los cuerpos de las neuronas o los somas neuronales se localizan en la parte más externa del cerebro, formando la corteza cerebral o el córtex cerebral. Los axones y las dendritas, que permiten conectar unas neuronas con otras, están localizados en la parte más profunda del telencéfalo, formando la sustancia blanca. La segunda parte es el diencéfalo, que se encuentra justo en la profundidad del telencéfalo. Algunos investigadores lo consideran como una parte del tronco del encéfalo. Se divide a su vez en varias partes: el tálamo dorsal y ventral, el hipotálamo y el epitálamo. En general, procesa toda la información destinada a alcanzar la corteza cerebral. La tercera parte es el tronco del encéfalo, que consta a su vez de mesencéfalo, bulbo raquídeo y puente. Es la estructura central que conecta el encéfalo y la médula espinal. Toda la información que recoge o envía el encéfalo debe de pasar por esta estructura. El cerebelo, por último, se localiza en la parte más inferior y posterior del encéfalo. Sus funciones son sobre todo motoras, relacionadas con la coordinación de los movimientos. No solo controla los movimientos finos y la coordinación de las extremidades, sino también la estabilidad del tronco, la estabilidad del cuerpo al caminar, la deglución y la pronunciación. La otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, que se encuentra protegida dentro de la columna vertebral. Se encarga de transmitir la información sensitiva de las extremidades del tronco y de la mayoría de las vísceras al encéfalo.
Además, contiene las células y las fibras que controlan a los elementos motores que se encuentran en estas estructuras. La otra parte del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios que conectan estas estructuras centrales de las que hemos estado hablando con todos los órganos del cuerpo, los músculos, las glándulas, las vísceras, etc. La lesión neurológica hace referencia a las lesiones de cualquier tipo que se producen en el sistema nervioso. Se denomina lesión neurológica adquirida cuando se producen en un sistema nervioso que ya ha sido desarrollado, para diferenciarlas de aquellas lesiones neurológicas congénitas. Existen múltiples causas de lesiones neurológicas. A grosso modo podemos distinguir los distintos grupos. En primer lugar, las lesiones neurológicas de origen traumático, que es una de las causas más frecuentes de daño neurológico en pacientes jóvenes, sobre todo por los accidentes de tráfico. En segundo lugar, las enfermedades vasculares, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil por la hipoxia durante el nacimiento o durante el embarazo, o los ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, en la gente adulta. También tendríamos las enfermedades autoinmunes. Probablemente la más conocida de todas ellas sea la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente a personas de edad joven. Enfermedades de origen infeccioso, como pueden ser las meningitis y las encefalitis infecciosas. En quinto lugar, las enfermedades de origen tóxico-metabólicas. Cualquier tóxico, ya sea por una ingesta aguda o crónica en el tiempo, que tenga capacidad de llegar al sistema nervioso, puede tener la capacidad de lesionarlo y producir un daño en el mismo. A su vez, el déficit de algunos metabolitos que necesita nuestro sistema nervioso para mantener su estructura o para renovarla, o incluso para mantener un adecuado funcionamiento, también podía producir un daño neurológico. Las enfermedades de origen tumoral, más frecuentes en las edades medias de la vida, ya sea por tumores primarios que se originan en el sistema nervioso o por metástasis de otros tumores que se originan fuera del mismo. Y en último lugar, las enfermedades de origen neurodegenerativo, que producen un daño crónico y progresivo en el tiempo, como pueden ser la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Cada día nos encontramos en la clínica a personas con lesión neurológica que quieren realizar actividad físico-deportiva, que nos demandan hacer deporte, que no conocen a ningún profesional del deporte que les pueda guiar en este proceso, y en muchas ocasiones nosotros mismos tampoco sabemos darles una respuesta clara. Es por ello que nos vemos en la necesidad de buscar a personas que hayan formado en el ámbito del deporte y la discapacidad, para que puedan dar servicio a todo este colectivo que tras el daño cerebral siguen queriendo disfrutar del deporte y de una vida activa. Es de vital importancia que las personas que prescriban y que impartan actividad físico-deportiva adaptada para personas que han sufrido daño cerebral estén bien formadas al respecto. Es cierto que, por desgracia, el grado universitario en Ciencias del Deporte no está reconocido como un grado sanitario, aunque trabajen con el mejor fármaco que existe a día de hoy en el mundo, la actividad físico-deportiva. Son ellos los que, por su formación, más capacitados para prescribir ejercicio están. Es más, hasta se imparte una asignatura de actividad físico-deportiva adaptada en el grado, pero no tienen el peso ni el conocimiento para entrar dentro del circuito sanitario. Por otra parte, en el resto de grados universitarios que sí están contemplados dentro del mundo sanitario, como son la enfermería, la fisioterapia o la terapia ocupacional, no se forma a sus alumnos en actividad físico-deportiva adaptada. Por todo ello, creo que existe un gran vacío y, por tanto, una gran necesidad de formar a personas en este campo de trabajo, que por suerte cada día está más desarrollado y da más y mejor servicio a las personas que realmente lo necesitan. En ese momento se te cae el mundo encima porque no sabes dónde ir ni lo que hacer. Y bueno, pues yo a los 2 años conocí a la asociación, a esta gente que, bueno, estas personas que trabajan aquí, y fueron las que me dieron un poco un ánimo a vivir, porque iba siempre con mi hermana, no iba a ningún sitio sola, me daba miedo de ir a todas partes, y al empezar con ellos a hacer el deporte, que en mi caso es natación, pues al principio iba mi hermana, me ayudaba a desnudarme, me ayudaba a vestirme después y me acompañaba. Y bueno, pues esto me ha dado la seguridad para, digamos, entre comillas, hacer una vida un poquito más normal, de ir yo sola, con mis dificultades, pero voy sola, pero me siento muy bien y he hecho amistades, tengo una ilusión por la vida y que me ha dado mucho ánimo. Yo hago natación, pero natación que yo en mi vida he nadado porque me daba miedo, no pánico, el agua, y cuando empecé con ellos pues iba agarrada a la piscina, al bordillo. Y bueno, pues ahora ya nado de espaldas, no soy una campeona, pero nado de espaldas, salgo muy bien. Yo cuando entro, la diferencia que noto, ando mejor,
noto mucha mejoría, que voy a fisio, pero la verdad es que para mí la piscina es fundamental porque haces los ejercicios, pero al ser en agua, pues como que no lo notas, lo haces muy bien, sin miedo ninguno y muy bien. A mí lo que me provoca es seguridad y me da ánimo para hacer otras cosas que de otra manera no hubiese podido hacer, porque el ir sola a la piscina, eso para mí era impensable, y ahora pues me motiva de que voy sola, cojo el autobús también, voy sola y me motiva muchísimo. Voy a algunas, no mucho, pero voy al teatro, pero todo esto es porque los ejercicios y el estar aquí en esta asociación me ha dado mucha seguridad y mucha seguridad para hacer cosas que yo nunca lo hubiese pensado. Cuando empecé parecía la muñeca de Famosa, cómo andaba, y ahora pues no tiene nada que ver. Me muevo mejor, ando mejor, aunque tenga mis días. Creo que lo que les hace quedarse es que les ayudamos a salir de su zona de confort, descubrir cosas nuevas y sobre todo también el que se sientan más ágiles, más vivos y el que descubran las posibilidades que tiene su cuerpo después de esta lesión neurológica y secuelas cerebrales, de que son capaces y que pueden hacer 1000 cosas que no se imaginaban. Para crear un programa de actividad física no hay una herramienta, sino que tenemos que hablar con nuestro deportista y definir un objetivo y a raíz de ahí diseñarlo, porque hay deportistas que lo que quieren hacer es tener una clase de un carácter mucho más lúdico y social, y deportistas que tienen un objetivo mucho más físico, como puede ser hacer una transferencia de una cama a una silla de ruedas. Entonces tenemos que trabajar con el objetivo de nuestro deportista, crear algo individualizado para cada persona y a raíz de ahí trabajar de la manera más lúdica posible para que se enganche al deporte y mejorar lo máximo posible. Nuestro sistema sanitario es excepcional, salvando la vida de una persona que ha sufrido un ictus o que ha tenido un accidente de tráfico. Nos salvan la vida y nos estabilizan, pero en muchas ocasiones no pueden evitar que haya secuelas cerebrales discapacitantes de por vida. Cuando una persona tiene estas secuelas, es derivada a un centro de neurorehabilitación, donde va a recibir una terapia multidisciplinar por un periodo de 3 meses a 12 meses, donde trabajará con médicos rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas y también con educadores físico-deportivos que incorporarán la actividad físico-deportiva en su vida. Tras este periodo, la persona vuelve a casa, pero lo hace en una situación completamente diferente. Puede que no continúe hablando, que no pueda educar a sus hijos de la misma manera, que no tenga la capacidad de memorizar o que tenga grandes dificultades para caminar. La vida le ha dado una segunda oportunidad, pero la sociedad no está preparada para ello. Las manifestaciones clínicas específicas del daño cerebral son distintas según el tipo de lesión que las ocasione, su localización y su extensión. Según el tipo de lesión, la clínica se va a instaurar de una forma más o menos rápida y va a tener una mayor o menor capacidad tanto de daño como de recuperación. La localización y la extensión marcarán el tipo de déficit o dificultad que tenga la persona. Como hemos visto anteriormente, la estructura del sistema nervioso es muy compleja y cada área tiene unas funciones muy concretas. Según el área que se afecte, podremos tener unos déficits u otros. Por ejemplo, las lesiones de la corteza cerebral son las que pueden producir una clínica más variada. En primer lugar, pueden producir trastornos de las funciones cerebrales superiores, como son la afasia, la grafia, la alexia, la agnosia, la apraxia o la negligencia. La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de producir y o comprender el mismo. Se suele generar por afectación del hemisferio o parte del telencéfalo izquierdo, sobre todo en los pacientes diestros. La grafia es la incapacidad para producir el lenguaje escrito, mientras que la alexia es la incapacidad para entenderlo. La agnosia es la incapacidad para reconocer el significado de un estímulo visual, auditivo o táctil, aunque las estructuras que recojan esta información estén indemnes. Es un déficit en su procesamiento. La apraxia es la incapacidad para ejecutar un movimiento espontáneo o aprendido en respuesta a un estímulo, sin que la fuerza se vea afectada. Es un déficit de la organización y de la ejecución del movimiento. Y por último, la negligencia, que sería la incapacidad para dirigir o prestar atención a estímulos del ambiente o de sí mismo, normalmente en un solo lado. Es un déficit de la atención. Según el lóbulo que se afecte, predominarán unos síntomas u otros.
Por ejemplo, si se afectan los lóbulos frontales en la parte anterior, predominarán los déficits motores, la fascia motora por afectación en la emisión del lenguaje o alteraciones de la conducta. Si se afecta el lóbulo parietal, predominarán los déficits sensitivos, las agnosias y las apraxias. Si el lóbulo temporal es el afectado, se podrá producir una fascia sensitiva por alteración en la capacidad de comprender el lenguaje o alteraciones de la memoria. Y finalmente, si se afecta el lóbulo occipital en la parte posterior, se producirán alteraciones visuales. Hay que destacar que la afectación motora sensitiva será en un solo hemicuerpo, en concreto en el hemicuerpo contralateral al hemisferio cerebral que se haya dañado. Si se daña el cerebelo, se puede producir dificultad para coordinar los movimientos, no solo para coordinar los movimientos finos de las extremidades, sino también inestabilidad en la marcha, disartria o dificultad para la pronunciación del lenguaje, diplopia o visión doble, o disfagia o dificultad para tragar los alimentos, sobre todo los líquidos. Si se lesiona la médula, se puede producir un déficit motor y o sensitivo en ambos hemicuerpos justo por debajo del nivel donde se produzca la lesión medular. En las lesiones medulares no se afecta ni la capacidad de sentir ni de movilizar la cara, dado que estas funciones se localizan en el tronco del encéfalo, no en la médula. Se pueden asociar también trastornos de la micción o de la defecación. Pues después de un daño cerebral, claro, en la primera etapa que lo que se busca es asegurar la supervivencia de esa persona, ¿no? Y se da en un entorno hospitalario y hablamos de esa fase 1 o fase aguda. Cuando termina esa primera etapa en la que se ataja la causa del daño cerebral y se asegura la supervivencia, entramos en una fase 2 o subaguda en la cual las personas suelen acudir a hacer rehabilitación, y esa rehabilitación es múltiple, pues porque aborda todas estas limitaciones de diferentes tipos que ha podido tener el daño cerebral en esa persona. Entonces hay una rehabilitación física, ¿no?, de mano de los fisioterapeutas, una rehabilitación más funcional o encaminada a la vida diaria, pues sobre todo liderada por los terapeutas ocupacionales. Los logopedas abordarán todo lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación o con problemas en la deglución, en la pronunciación, en el habla. Los neuropsicólogos pues afrontamos más toda esta parte que tiene que ver con atención, memoria, razonamiento. Y luego lo que sí que se hace es una intervención muy importante en el entorno, ¿no? Es la familia, el entorno cercano social de la persona, porque es verdad que luego hay entornos o actividades más rehabilitadoras que otras, ¿no? Intentamos devolver a la persona al entorno lo más normalizado posible dentro de sus capacidades, y ahí, por ejemplo, aparte de la rehabilitación terapéutica en sí, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida es muy importante en estas personas, ¿no? Si justo estamos abordando todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, la actividad deportiva, desde luego que son entornos altamente rehabilitadores, no solo por la parte física, que es lo que uno primero puede entender, ¿no? El deporte viene bien desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista cognitivo, porque incorporamos a las personas en situaciones que son complejas estimularmente, ¿no? Es interacción con otros, y sabemos que eso son situaciones muy enriquecedoras de cómo reacciono en función de cómo se comporta la otra persona conmigo, atiendo instrucciones, retengo, memorizo normas, tengo que reaccionar, la velocidad de reacción, la velocidad de procesamiento, todo lo que tiene que ver con la actividad física y un estilo de vida activo, desde luego que es altamente rehabilitador para estas personas. El objetivo que tenemos en la Fundación Segunda Parte es utilizar la actividad física adaptada para mejorar la salud y calidad de vida de nuestros deportistas, sobre todo y utilizando el medio acuático, porque es un entorno que tiene unas propiedades increíbles para la mejora de estas características en nuestros deportistas. En la Fundación Segunda Parte nos basamos en un programa de actividad física llamado PASAVI, que lo hemos creado y diseñado basados en la evidencia científica, que utilizamos la actividad física y el deporte, analizando y estudiando los déficits y características de nuestros deportistas, y a raíz de esto creamos y diseñamos un programa de entrenamiento específico para cada persona para lograr los máximos beneficios, utilizando, como hemos dicho antes, el deporte y la actividad física adaptada. Si bien es cierto, no hay actividad físico-deportiva que sea mala siempre que esté bien pautada, pero existen algunas actividades que pueden tener una serie de beneficios o características que son de gran ayuda para las personas con daño cerebral. En este caso, me estoy refiriendo a actividades orientadas al ejercicio funcional y a las actividades que se realizan en el medio acuático. Las actividades en piscina, principalmente en el vaso de enseñanza, van a proporcionarnos para los deportistas un entorno de seguridad y somatosensorial muy enriquecidos por las características del agua.
ya que el hecho de estar en un fluido que elimina parte del peso corporal hará que el desempeño de las tareas sea más sencillo. Además, con la cantidad de problemas perceptivos que vamos a encontrar en esta patología, el input que genera el agua sobre la piel y los cambios de presión van a sumar más beneficios y estímulos al deportista. Por otra parte, las actividades basadas en el ejercicio funcional están demostrando producir muchos beneficios a este colectivo por dos principales razones. La primera de ellas es que los ejercicios que implican varios segmentos corporales demandan un trabajo de coordinación intra e intermuscular muy potente. Y la segunda de ellas es que a través de este ejercicio podemos hacer que alcancen intensidades medias, moderadas o altas. Sé que puede existir controversia con este tema, pero está demostrado que las mayores y mejores adaptaciones que consiguen los deportistas con daño cerebral es a través del ejercicio de alta intensidad. Me empezaron a llevar a la piscina y luego me dijeron, mírame el padre, ¿qué tal? El padre me llama a Caraz, no tengo más. La neuroplasticidad es esa capacidad que tienen todos los cerebros, tengamos daño cerebral o no, en la cual se pueden reestructurar y rediseñar todos esos canales y esas vías de intercambio de información, ¿no? Si volvemos de nuevo a la metáfora de cerebro como ordenador, todos esos procesadores de diferente tipo de información que están en contacto para que yo pueda hablar como estoy hablando, moverme como me estoy moviendo, pues cuando una persona tiene un daño cerebral, el cerebro pone en marcha una cantidad increíble de recursos de reestructuración de las vías que han quedado afectadas por ese daño cerebral. Entonces hay zonas del cerebro que se reconectan entre sí de maneras alternativas porque el daño cerebral impactó en esas vías, ¿no? Con lo cual esa capacidad plástica de modificación, de que el cerebro se adapta a lo que ha ocurrido e intenta recuperar las funciones de la mejor manera posible, es algo en lo que, claro, se basa la rehabilitación de forma primordial. Y además sabemos que esa neuroplasticidad está en nosotros hasta que nos morimos. Es decir, obviamente cuanto más jóvenes somos, más capacidad tiene nuestro cerebro de ser plástico, de ser adaptable a una nueva situación, pero esa capacidad no la perdemos nunca, con lo cual siempre tenemos la posibilidad de incrementar, modificar, mejorar las funciones que dependen de nuestro cerebro, que como hemos visto, pues son múltiples, no solo físicas, cognitivas, emocionales, de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos en nuestro entorno, así que es una habilidad, una capacidad básica en la neurorehabilitación. Le obliga a estar pendiente, a esforzarse, a estar alerta, y todo eso le viene bien porque le ayuda en su vida diaria. Tiene un afán de superación que además es imprescindible para él. Le veo mucho más integrado, mucho más alerta, mucho más despierto, mucho más pendiente para el resto de cosas de la vida diaria, no solo en el deporte, sino que, digamos, tiene una continuación en la actividad diaria. Desde pequeño ha querido jugar al fútbol, ha querido jugar y competir, y ahora pues lo está haciendo, ¿no? Y encima pues a un nivel en que él en otros sitios quizá no le admitirían. Entonces ha encontrado un hueco donde él puede realizar lo que siempre le ha gustado y quería hacer. Ver a mi hijo hacer deporte me hace sentir feliz, porque veo que trabaja, se esfuerza, está integrado en un grupo y él mismo se siente realizado. En los últimos años han aumentado las evidencias sobre las terapias no farmacológicas en el ámbito de la neurología, y dentro de ellas la evidencia de la actividad física y el deporte. La actividad física continuada favorece la activación de determinadas áreas del sistema nervioso, determinadas áreas sobre todo cerebrales, y la creación de nuevas redes neuronales, lo que produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Hablamos del término neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad tiene mayor potencia en personas jóvenes y en los primeros días y sobre todo meses después de la lesión neurológica. Existen recomendaciones científicas sobre cuál debe de ser la duración y la intensidad de la actividad física óptima para inducir esta neuroplasticidad. Por eso es importante ponerse en manos de profesionales que sepan poner en práctica estas recomendaciones. En primer lugar, para sacar el máximo partido a esa actividad física y a la potencial neuroplasticidad de la que hablamos. En segundo lugar, para evitar lesiones derivadas del ejercicio físico. Aunque la capacidad de recuperación después de una lesión neurológica aguda o subaguda tiene una ventana de oportunidad máxima en los primeros meses después de producirse la lesión, existe una capacidad de recuperación más a largo plazo. Además, como hemos visto,
existen algunas enfermedades neurológicas, sobre todo las enfermedades crónicas y degenerativas, que pueden producir un daño cerebral a largo plazo, de forma progresiva. Por ello, es importante no solo realizar la rehabilitación o la actividad física en los primeros meses tras el diagnóstico, sino incorporarla en nuestra rutina y realizarla a diario y a largo plazo. El sistema de salud actual, tanto el público como el privado, no contempla la realización de rehabilitación ni la actividad física en pacientes que son considerados como crónicos. Es importante por eso la formación de personal que, al margen de nuestro sistema de salud, sea capaz de realizar una actividad física deportiva adaptada e individualizada al perfil de cada paciente. Por mi parte ya trabajo la resistencia o entrenamientos más específicos de ciclismo o correr, pero lo que es atletismo y natación de la fundación hago cosas muy buenas en el sentido de técnica y conocerme a mí mismo mejor. El paralelismo entre nosotros los afectados y también con los técnicos que también los conozco desde hace tiempo, porque es muy fácil. El deporte es rehabilitación en sí mismo, es decir, muchas cosas que haces en rehabilitación, incluso pagando más dinero, lo puedes hacer con el deporte y además te diviertes y cada día estás mejor. En el programa Pasavi utilizamos una valoración inicial donde conocemos a la persona por primera vez y queremos ver desde cómo se desenvuelve y cómo se desplaza hasta cómo es en el medio que vayamos a utilizar. Queremos conocer su tipo de desplazamiento, si vienen en silla o si vienen andando, y si vienen en silla, si es una silla motorizada o es desplazada por otra persona, y en el agua, en este caso, si tienen flotación o no, y si se desplazan autónomamente o no, porque queremos crear un programa de entrenamiento especializado por y para ellos. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con deportistas que han sufrido una lesión neurológica y que pueden tener miedos e inseguridades al entrar en un nuevo medio como puede ser el medio acuático. Entonces tenemos que acompañarles en todo momento y en todo el proceso, darles una seguridad y entender que pueden generar reacciones de nerviosismo y miedos, entonces tenemos que estar ahí para ayudarles. La siguiente consideración que tenemos que tener en cuenta es el cambio de fluido. Nuestros deportistas van a encontrar una diferencia a cómo estaban antes a cómo están ahora y tenemos que acompañarles en este proceso y guiarles a explotar este nuevo medio en todas las características y posibilidades que tiene, ver las diferentes flotaciones que van a encontrar y sobre todo que se sientan cómodos y seguros en un nuevo medio como es el medio acuático. Por último, tenemos que tener en cuenta que los deportistas que vienen no solo vienen a hacer deporte y a mejorar físicamente, sino que también tenemos que acompañarles en un ámbito social y que tenemos que acompañarles en esta nueva etapa, en esta nueva fase de su vida. Entonces tenemos que hacerlo lo más cómodo y lo más divertido y lúdico posible para experimentar la actividad física y el deporte de la mejor manera posible. Lo que más me gusta, sin ninguna duda, es la interacción social que tengo con mis deportistas, el fijar un objetivo y ver la evolución que tienen e ir sorprendiéndonos día a día de cómo van saliendo nuevas cosas que no nos esperábamos para nada y cómo la explosión de felicidad que tienen de descubrir qué pueden hacer es lo que más me gusta, sin ninguna duda. Y nosotros lo necesitamos, esto lo necesitamos y a mí me gustaría de que esto se extendiera, porque yo que lo he vivido y lo he pasado tan mal, de que no saber a dónde ir ni lo que hacer, esto es una base fundamental. Esto nos da una independencia y una seguridad y decir, bueno, me ha pasado esto, pero de una manera o de otra puedo seguir viviendo y haciendo cosas un poquito mejor. A cualquier profesional de la actividad física del deporte le recomendaría esta formación y que se pusiera en contacto con la Fundación Segunda Parte para poder atender mejor a cualquier usuario que lo necesite.